Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Para quienes nos van siguiendo desde el dolor y la esperanza, es una página que ha sido creada precisamente para abordar diversas temáticas que están vinculadas con el cáncer. Y hoy tenemos a una invitada especial, a quien le tenemos mucho respeto y cariño por la forma como aborda cada uno de estos temas. Se trata de Astrid Huerta Guevara. Ella es co-creadora del Sistema de Integración Corporal Emocional Reflexivo, CICERE, para el bienestar integral, para también mejorar el estilo de vida personal, laboral, familiar y grupal, con experiencia en trabajo individual y grupal para la gestión de las emociones. Y precisamente cuando hablamos del cáncer, muchos lo asociamos con las emociones. Hoy compartimos precisamente desde su experiencia si esto es verdad o no. Astrid, como siempre, toda mi gratitud y cariño por siempre estar dispuesta a pesar de tener una agenda a veces complicada y nos dice sí voy a estar. Bienvenida al programa. Sí, muchas gracias, Gladys. Aquí encantada de estar en este programa porque creo que son tiempos en los que acompañarnos, tiempos en los que enlazarnos y vincularnos son más importantes que nunca antes. Entonces estoy más que complacida de estar en este espacio. Gracias a ti. Bueno, ella radica en Argentina y nos ha regalado un tiempito porque está de visita precisamente en Perú. Astrid, ¿cómo vienen trabajando desde este sistema de integración corporal emocional en todo este tiempo? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en el Perú, ahora estamos radicando en Argentina. Hemos trabajado en Perú con instituciones, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Mujer, con el E-Salud, trabajamos con médicos y enfermeras a nivel nacional, en el Ministerio de Educación y de la Mujer también a nivel nacional, con directivos, con personal. Hemos trabajado con personal de los diferentes hospitales en la época del COVID, a través del enlace virtual, brindábamos acompañamiento al personal de salud, que en ese entonces tenía un fuerte impacto no solamente laboral, sino en la propia salud individual y grupal y familiar. Entonces, en este momento nosotros allá en Argentina hemos replegado nuestras fuerzas para trabajar en contacto con la naturaleza. Vivimos en una zona de Córdoba que se llama Tras la Sierra y es una cadena de montañas mucho más antigua que las cadenas de montañas de los Andes. Es una formación volcánica que por lo tanto da unas rocas de una impresionante belleza, y en toda Tras la Sierra hay un movimiento muy fuerte sobre la autonomía alimentaria, la autonomía en la salud y sobrevivir desde una forma más colectiva, más enlazada. Entonces, estamos en en todo un cambio personal y como propuesta también de cambio, ¿no? Entonces, hoy día me encantaría conversar un poquitito sobre la parte holística, la mirada más holística y la multidimensionalidad del cáncer, porque también acompañé muy de cerca a mi mamá con un cáncer terminal descubierto en grado 4, un cáncer gástrico, y fue todo un aprendizaje muy, muy grande, no solo en todo lo que uno lee a través de esta experiencia, sino en todo lo que uno vive, en todo lo que uno está. Has empezado diciéndonos que estás radicando En Córdoba. en Córdoba y nos hablas de Argentina. esa conexión con la naturaleza. ¿Qué tan importante es para un o una paciente oncológica agarrarse del espacio natural?
y no siempre tenemos esa posibilidad. ¿Qué implica para ti como también estudiosa y nos comentas que has tenido muy de cerca a un ser amado con cáncer? ¿Qué implica la naturaleza? Sí, nosotros, por ejemplo, yo ahorita vengo de estar en un espacio rodeado de rocas, muchos manantiales, naturaleza pura. En ese espacio viven 8 familias, es un lugar muy pequeño que se llama Villa Venegas. Y escogimos este lugar justamente por ello, por la naturaleza. Al llegar a Lima, todavía no cumplo ni siquiera una semana aquí, me doy cuenta el impacto de la ciudad en mi cuerpo. El ruido provoca estrés, porque el ruido, cuando nosotros venimos de millones de años de desarrollo biológico, y digamos, así como el Homo sapiens, estamos hablando de 40, 50 mil años atrás. O sea, estos 200 años de modernidad no son nada para la especie humana. Entonces nosotros estábamos acostumbrados al descanso, al silencio, a la comida, digamos, que se podía disponer, etcétera, ¿no? Entonces venimos nosotros ahora a vivir en ciudades donde el ruido es muy fuerte, es demasiado alto, la inseguridad hace que el ruido, ¿qué hace el ruido? Cuando alguien toca una bocina, me alerta. Justamente las bocinas fueron creadas para alertar en caso de emergencia. Pero en Lima se usa la bocina como si fuera parte de la conducción de un automóvil. Entonces, si todo el tiempo yo estoy escuchando bocinas, ruidos, de otro lado, la inseguridad, que tengo que salir cuidando la cartera, que tengo que salir en alerta. De otro lado, voy al mercado, como yo ahora, por ejemplo, voy al mercado, veo los precios altos, miro qué puedo comer, qué no. O sea, el nivel de estrés que uno tiene en una ciudad es un nivel de estrés muy, muy alto. Y en ciudades como Lima, que tienen una cierta estructura de desorden, de inseguridad, mucho peor. Entonces, la naturaleza tiene el poder de restaurar los ritmos de nuestro cuerpo. Yo quisiera, cuando me gusta mucho pensar en el ser humano como una cebolla que tiene capas y capas y capas y capas. Me encantó y algo de lo que quisiera resaltar y centrar en esta entrevista es el tema de cómo sabían nuestros ancestros todas estas cosas. La última vez que estuve en Perú, estuve en Puno, y específicamente en Juli, que es el límite con Bolivia, y caí en el Día de los Muertos. Y me asombró ver que la flor más cotizada y más codiciada para los altares de los difuntos era la flor de la cebolla. Y yo decía, pero qué maravilla, porque yo siempre vi a la cebolla como una analogía nuestra muy cercana. Nosotros tenemos capas. Lo más visible es la capa física, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ver mi rostro, si tengo un corte, una herida, la puedo ver. La capa más visible. Entonces, esas capas que nos conforman, lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, todas estas capas son dimensiones de un solo ser vivo. Entonces, cuando nosotros enfermamos, como cuando enfermamos del cáncer, no está enferma solamente la capa externa de la cebolla, está enferma desde adentro. Entonces, ¿qué me permite el cáncer? Yo creo que el cáncer me permite hacer un alto en este día a día loco de ir a trabajar, juntar la plata para comprarme ropa, para comprarme un carro, para construir, para 10,000 cosas, y el cuerpo me dice, stop, para un momento o aquí paramos todos. Entonces, ese stop que me pone el cuerpo justamente es para entrar en esas capas y empezar a sentirme profundamente en cada una de mis capas. Por ejemplo, en lo físico, ¿qué me pasa? Con el cáncer hay dolor, con el cáncer hay determinada sintomatología que me lleva al médico y me dicen, tienes cáncer. Ese diagnóstico, digamos, 20 años atrás, era como unos 30 o 50 años atrás, era como un diagnóstico, como una sentencia que nos daban. Ahora la ciencia ha avanzado tanto que hay muchísimas posibilidades, pero también cuando yo tengo un cáncer, también tengo que acompañar
otro tipo de medicina física. O sea, por un lado está la medicina que me da el hospital, los médicos, pero por otro lado, en lo físico, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, tengo que revisar mi dieta. A raíz del acompañar a mi mamá, miren, hace casi 10 años, acompañé a mi mamá porque para ella hacer dieta le resultaba doloroso, le resultaba triste, le resultaba devastador. Para acompañarla a ella, yo dejé de comer azúcar, para que pudiéramos las dos comer azúcar y ella se sintiera acompañada en la dieta. Nunca más he vuelto a consumir azúcar. Eventualmente me como un postre, muy eventualmente aceptaré un vasito de gaseosa, un cóctel, pero en mi día a día yo no como azúcar, soy cero azúcar, porque el azúcar es un elemento que oxida nuestro cuerpo excesivamente. Entonces, yo pienso, si nosotros acompañamos desde la dieta, acompañamos, que es en lo físico, solamente me estoy refiriendo a lo físico, la dieta, las plantas, nosotros tenemos infinidad de plantas, pero sumamente efectivas para acompañar un proceso de cáncer. Tenemos, por ejemplo, como compañero, que yo lo he comprobado, la cúrcuma. Hay casos sumamente exitosos hasta de cáncer pancreático, re, ¿cómo se dice?, retrocedidos con la cúrcuma. Entonces, ¿cómo ampliar la gama de cosas de comer? Y yo, acompañando a mi mamá, adquirí esos hábitos. Adquirí el tema de tomar la cúrcuma en esta leche dorada, que es una bebida deliciosa que me encanta, la tomo, la recomiendo, la aplico cuando hago también sesiones terapéuticas con las personas. Entonces, tenemos un montón de cambios que hacer en lo físico, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso excesivo de jabones, shampoos, qué sé yo, cada vez se demuestra más el efecto nocivo que esto tiene en nuestra salud. Entonces, hay que buscar desde lo físico todos los cambios que nos puedan llevar hacia una mejora sostenible en la salud física. Estoy hablando todavía en el plano físico, ¿no? Entonces está la medicina y está todo esto adicional que puedo hacer. La dieta, las hierbitas, reducir el uso de productos tóxicos en la casa. Se usa demasiadas cosas para la supuesta higiene y limpieza. Y esa supuesta higiene y limpieza es más bien tóxica para una persona con cáncer, físicamente hablando. Entonces, yo creo que en la dimensión física cada vez vamos conociendo mucho más. Pasamos luego a la dimensión emocional. En la dimensión emocional yo tengo la emoción personal y la emoción colectiva. Con lo colectivo está con mi familia y también en los hospitales. Cuando yo acompañaba a mi mamá por algún chequeo o alguna cosa, hay una sensación de una tristeza, de un desgarro, de un dolor en el rostro de las personas que están en los espacios donde hay tratamiento oncológico. En la familia o en las amistades cercanas, cuando venían a visitarla a mi mamá, venían con una cara como de quien visita a alguien que se está cayendo en pedazos. O sea, le tenemos tanto miedo al... ¿Perdón? Eso no ayuda, sin duda. Eso no ayuda, eso no ayuda. Porque la persona que está atravesando por un cáncer, necesita más bien un continente de salubridad, de salud. Una cosa interesante en el tema emocional es que me encantaría que de repente vayan tomando nota las personas que nos están viendo y lo puedan buscarlo en el internet. Por ejemplo, están las células NK. Las células NK, que pertenecen al sistema inmunológico del cuerpo humano, son las encargadas de comerse a las células cancerosas. Pero las células NK, curiosamente, solo se activan cuando uno tiene un buen estado de ánimo, cuando uno se ríe mucho. Esos disparos de serotonina, de esos disparos de oxitocina, son las que hacen que estas células se activen en nuestro cuerpo y puedan comerse a todas nuestras propias células que están delicadas, enfermas, digamos, ¿no? La realidad
nos dice que no es fácil, porque precisamente está concebida la enfermedad como algo trágico hace muchos años. Sin embargo, ya los tratamientos van evolucionando o se hacen más visibles casos de cáncer y quizás informaciones como la que tú nos estás brindando nos va a permitir darle otro rostro a esta enfermedad. Sí, para un poquito ir aclarando algunos términos, yo pienso que la palabra no es prohibir la tristeza. La palabra es, para mí, desde mi perspectiva, porque también afronto momentos de mucha tristeza. Ahora, actualmente, he pasado por momentos, una de las razones por la que estoy aquí es por acompañar a un familiar y estoy afrontando episodios de tristeza, ¿no? Entonces, la tristeza es diferente del miedo. Lo que pasa ante un diagnóstico oncológico es que están juntos, el miedo con la tristeza haciéndose más fuerte cada vez. Entonces hay que separarlos para tratar cada cosa en su lugar. El miedo lo puedo trabajar, por un lado, desde el conocimiento claro de cuál va a ser mi tratamiento, cómo va a ser las cosas. Para ello los médicos tienen que ayudar, informar, etc. El miedo lo puedo trabajar leyendo libros como, por ejemplo, nosotros con mi compañero, con Oscar, tuvimos la visita de una persona con un cáncer allá a Huaripampa, cuando vivíamos aquí en Perú. Hicimos todo un tratamiento con ella. Bueno, ella era médico y llevó las dos cosas a la vez, ¿no? La medicina del hospital y esta terapia que le proponíamos nosotros, que no era otra cosa que volver a encontrarse consigo misma. Ella ha sido declarada libre de cáncer y ella ha escrito un libro que está en Amazon que se llama Mi Maestro el Cáncer. En 2 capítulos narra el trabajo que hizo con nosotros. ¿Qué abordábamos nosotros allí? El miedo. O sea, el miedo es lo que nos hace tener esta angustia, esta cosa. Entonces hay que separar el miedo de la tristeza. Para contrarrestar el miedo tengo que estar informada. 2, para contrarrestar el miedo tengo que ver historias. Por ejemplo, por eso hablo de esta persona. Ella se llama Tayana Bedregal. Ella es médico de salud, es una persona que tiene mucho conocimiento científico, y ella en su libro narra cómo para ella el cáncer fue un maestro, porque ella me dijo una cosa que a mí me impactó mucho. Ella me dijo, hasta que no me dio el cáncer, no había vivido con intensidad. Cuando supe que mi vida podía terminar, empecé a vivir, a tratar de vivir todo lo que podía, a disfrutar de comer un durazno, a disfrutar de lo chiquito, de lo pequeño. Entonces, leer historias de éxito sobre la enfermedad, que abunda en el Internet, es también una forma de ayudar a la mente para que no siga cultivando el miedo. Hay que leer también a Rick Hammer. Ahora hay mucho sobre biodescodificación. En Argentina es súper desarrollada la biodescodificación. Hay médicos que se especializan en biodescodificación. Aquí en Perú no, aquí está la medicina integrativa, no está siendo como parte de la consulta clínica diaria, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees la biodescodificación, entiendes que este cáncer que te vino, por ejemplo, al estómago, pongamos, el estómago, el caso de mi mamá, tenía que ver con algo que ella no digería emocionalmente, y en el caso de mi mamá tenía que ver con una orfandad de padre y de madre a muy corta edad, una ausencia de cariño, de protección, de cuidado, que ella tuvo que traspasar para llegar a ser luego profesional, luego tener su familia, y había cosas no resueltas allí. Entonces, la nueva medicina germánica o la biodecodificación te ayudan a entender que este es un proceso global que te está sucediendo. Entonces, por el lado del miedo yo lo abordaría así. Y por el lado de la tristeza, ¿qué es la tristeza? La tristeza es una emoción que me lleva adentro.
por lo mismo que me lleva adentro, la tristeza me provoca llanto. El llanto es la herramienta más sanadora que tenemos en nuestro cuerpo. El llanto y el vómito, ¿eh? Si alguna vez el llanto nos provoca vómito, hay que ir y vomitar, porque el vómito, eso lo estudió William Reich, el vómito es uno de los mecanismos más efectivos y eficaces para sanar la parte psicosomática, la parte de cuando nuestro cuerpo se enferma por las emociones. La tengo que observar, la tengo que vivir, llorar, y ahí está el vínculo familiar. Ahí está en las personas que me abrazan, que me contienen, que me acarician, que lloramos juntos. Yo lloro al lado de mi hijo, de mi madre, de mi hermano, lloramos los dos. Y luego de llorar, ¡fua!, viene una liberación, es biológico. Viene una liberación, una tranquilidad, y entonces allí, como te digo, para mí la clave está, la cara de tristeza, de compungido, no es de tristeza, es de miedo. Entonces el miedo hay que abordarlo como un factor que hay que observar, que hay que trabajar, etc. Y la parte de la tristeza hay que ayudar a que la persona exprese la tristeza, llegue a lo profundo de la tristeza, porque la tristeza lleva al llanto. Y si yo lloro 1 hora, después de 1 hora de llanto, se equilibró todo mi sistema, le estoy haciendo un bien increíble, increíble a mi ser. ¿Por qué en nuestra sociedad, Astrid, el llanto es sinónimo de debilidad, es sinónimo de victimización? Yo lo que siento que pasa en nuestra sociedad, y me doy cuenta un poco en la diferencia de hacer los talleres estos grupales que hacemos con Oscar aquí y en Argentina. Las personas aquí, por ejemplo, cuando hacemos el abrazo, se abrazan, se conmueven, se nota que se conmueven. En Argentina, la gente con el abrazo llega a un llanto masivo, así, lloran y lloran, porque se conmueven y se dan la libertad de llorar. Y nadie mira, porque tú vas a un taller o vas a un espacio, a eso justamente, a encontrar salidas para el dolor emocional. Lo que pasa, yo creo, en Perú, que tiene que ver en nuestro país, en nuestras distintos, en nuestra distinta geografía, la costa, la sierra, la selva. Lo que pasa, creo yo, es que tiene que ver, el llanto es una de las emociones más contagiosas, tal cual la sonrisa. Yo sonrío, contagio sonrisa. Bostezo, contagio bostezo. Sí. El llanto también se contagia. Yo veo llorar a alguien y me da ganas de llorar. Entonces, la prohibición del llanto viene por eso, porque culturalmente nos enseñaron a que debíamos ser fuertes, debíamos ser trabajadores, debíamos ser rendidores. Eso tiene mucho que ver con toda la época de la colonia, ¿no? Donde había un castigo y un maltrato de nuestros ancestros, y les pedían que no se llore, que no, tienes que estar fuerte, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir laburando. Entonces, actualmente la gente hace eso, reprime el llanto y sigue yendo a trabajar y sigue yendo. ¿Cuánto llanto reprimido está generando adentro? Mucho dolor y mucha química, porque el llanto, la tristeza son bioquímicos, no son mentales. Yo mentalmente no puedo decir en este momento, uy, estoy sorprendida. Pero si yo viera algo que me sorprende, va a cambiar mi gesto, porque se activa una bioquímica en el cuerpo. Hay 6 emociones básicas: la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el enojo y el asco. Son inherentes a toda la humanidad. En todas las culturas esas 6 emociones básicas están presentes. Entonces, socialmente, las sociedades más occidentalizadas, más que siguen al modelo europeo y estadounidense, sobre todo estadounidenses, siguen mucho ese patrón de no llanto. Más bien cara de póker, todo está bien, ¿no?
Más bien las sociedades que son menos occidentalizadas, por ejemplo, la sociedad hindú, en la India, por ejemplo, el llanto es visto más bien como algo, alguien llora y lloramos todos en colectivo. ¿Por qué? Porque el llanto es contagioso. Entonces, el decirle al otro no llores es por el miedo que tú mismo tienes de llorar. El reprimir el llanto del otro es por el miedo que tú tienes a que el otro llore. Entonces, es muy interesante ver esto porque como sociedad nos hemos enfermado. O sea, yo soy una persona que fervientemente creo que todo lo que nos enseñaron fue para enfermarnos. No te rías, no seas espontáneo, no llores, sé egoísta, compite, sé el mejor, tú, todo lo que nos enseñaron en el hogar algunas veces y en la escuela mayormente fue a ser individualistas y cuando nosotros por naturaleza sobrevivimos en colectivos. El ser humano biológicamente es el más indefenso de los animales. Es el más indefenso, no tiene buena carrera, no tiene pelo que le cubra, no tiene... ¿Por qué sobrevivimos y nos impusimos en la naturaleza? Porque vivimos en clanes y en tribus. Si hubiéramos vivido solitos, en grupitos pequeños, nos hubiéramos extinto. Entonces, la gran fuerza de la humanidad está en lo colectivo, y eso lo sabían nuestras culturas ancestrales. Por eso es que la sanación en la cultura ancestral no es individual, es colectiva. Si hago una ceremonia de sanación o de lo que fuera, el pasar el huevo a un niño, que es muy tradicional, está mamá, está papá y está la persona que pasa el huevo, todos estamos presentes, cuidamos de ese niño, la presencia. Entonces, yo lo que observo en el tema de haber acompañado a mi mamá hace 10 años con un tema de cáncer, lo que observo es, se deja muy sola la persona, muy sola en la parte física que hablaba, en las dietas, en todo, muy sola en lo emocional. ¿Quién está para llorar con ella? Para venir y decir, bueno, vamos a llorar juntas. ¿Tienes ganas de llorar? Vamos a llorar juntos. No con el miedo ese de que tiene cáncer, ay, me remueve. ¿Y si yo tuviera cáncer? ¿Y si me pasara a mí? No, en nuestro acompañamiento tiene que ser como el agua, adaptarnos, contener al otro, contenerlo, ver porque el otro está librando una batalla que es fuerte corporalmente. Y ahí ese tema que hablaba de las células NK, hay que estimular mucho la alegría, el buen estado de ánimo. Si yo lloro, estoy muy triste y lloro, en algún momento termina ese llanto. No es infinito, termina. Puede durar mucho, puede durar poco, pero termina. Cuando acabo de llorar, muchas endorfinas van a circular en mi sangre, me voy a sentir sosegado, calmado. Entonces, yo puedo acompañar a las personas a vivir este dolor, pero no desde el miedo. No sé si me dejé entender. Sí, clarísimo. Porque cuando yo voy con mi miedo y mi tristeza, todo junto, y actúo en una mezcolanza que no ayuda. La tristeza se vive en el momento. La persona lloró, luego va a estar tranquila. Ideas, por ejemplo, que yo ponía en práctica cuando venían las amigas de mi mamá a visitarla o la familia. Yo le decía, ¿qué anécdotas lindas te acuerdas de mi mamá? Tal cosa, cuéntale eso. ¿Te acuerdas de tal viaje que hicimos esto, que hicimos aquellos? Traigan fotos, le decía, traigan fotos de mi mamá riéndose, viajando con ustedes. Mi mamá era muy viajera. Entonces, no puedo ir yo a visitar a una persona sin prepararme. O sea, esa costumbre que tenemos de ir a visitar, hasta a veces la visita es contraproducente, porque le voy a llevar mis dramas, mi dolor, mis miedos, entonces voy y no le hago bien. Yo cuando voy a visitar a alguien tengo que prepararme. Así como me preparo para ir a la misa, así como me preparo para ir a una fiesta, así como me preparo para ir de campamento, tengo que prepararme y decir, bueno, voy a visitar a este amigo, esta amiga, esta prima, este hijo, no sé. Y entonces digo, bueno, voy a entrar y voy a visitar y voy a preparar, voy a llevar una foto y vamos a hablar de esas anécdotas y nos vamos a reír. Ahora, puede que la persona quiera hablar de su cáncer, puede que la persona quiera y diga,
quiero hablar de mi cáncer, de lo que estoy pasando. Hay que escucharla, pero no porque yo lleve el tema, porque lo que pasa es que este miedo con el que voy hace que yo le pregunte, otra persona revive todo el drama, ¿no? Entonces, yo pienso que hay estrategias que son sencillas, que yo las pensé mucho, las evalué, las puse en práctica cuando mi mamá estaba. A ella le descubrieron el cáncer en grado 4 gástrico, hizo una dieta y un tratamiento naturista, ella ya no le llevamos al médico ni nada porque tenía 82 años, estaba delgada y era muy, muy complejo. Entonces, optamos por un tratamiento naturista. Mi mamá vivió del día del diagnóstico, vivió 1 año y medio más. Mi mamá no murió de cáncer ni murió con dolor. Mi mamá murió de una infección intrahospitalaria porque ella perdía hemoglobina y le tenían que hacer transfusiones y bueno, se le tuvo que hacer una transfusión en un hospital y se contagió de una bacteria intrahospitalaria. Y eso fue la que la llevó a una sepsis y al fallecimiento, ¿no? Ella no murió con dolor, no murió con nada y la persona naturista que me ayudó y que me ayudó a llevar el tratamiento de mi mamá me dijo, todo este tratamiento que vamos a hacer natural no es para que tu mamá viva 100 años más, 30 años más, no. Tu mamá es una persona de 82 años, en algún momento ella se va a ir. Todo este tratamiento que estamos haciendo es para que ella tenga hoy calidad de vida y muera sin dolor. Eso es lo que vamos a buscar desde lo natural. Vamos a limpiar todo el intestino, vamos a hacer esto y el otro y el otro y el otro. Hay casos, me dijo, la persona que es la hermana Goreta, es una persona que yo respeto mucho porque es una súper profesional, trabaja aquí en Huaycán, en Lima. Ella me dijo, hay casos donde la gente revierte el cáncer con un tratamiento así. Pero yo te digo que la razón por la que vamos a hacer este tratamiento es para que ella tenga calidad de vida y no le duela, no sea doloroso el momento en el que el cáncer gane la batalla. Entonces, yo siento que esas conversaciones entre la medicina de los hospitales y la medicina natural tiene que estar presente porque ambos pueden hacer bien al ser humano. Pueden hacerle bien. ¿Quién es el que importa? Sostener una medicina, un laboratorio médico, una esto, o conviene sostener un ser humano que está sufriendo y al que hay que evitarle el dolor. Entonces, yo desde esa perspectiva veo, lo físico hay que atenderlo, lo emocional, bueno, ya lo estamos conversando. De ahí llegaríamos un poquitito, por ejemplo, a la dimensión espiritual, que es la dimensión más del corazón, está en el corazoncito de la cebolla. La dimensión espiritual, de la dimensión espiritual, una partecita muy pequeña es la parte religiosa, mi religión. Yo puedo tener la religión que yo quiera. Esa es una parte muy importante, pero es una parte. Eso me acompaña. La dimensión espiritual es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, la dimensión espiritual me lleva a respirar más. Cuando yo respiro, ¿qué es? ¿Cómo le dio para la cristiandad, por ejemplo? Dios, ¿cómo le dio vida a Adán, que lo hizo de barro? ¿Cómo le dio vida? Le sopló un aliento de vida. La Biblia lo dice. Las tradiciones más desde la medicina china, por ejemplo, para la medicina china el alimento esencial del ser humano es el aire. Sin aire no hay vida. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, al funcionamiento cerebral, lo que más necesita el cerebro para funcionar bien y nuestro cuerpo es oxígeno. Entonces, cuando yo hablo de la espiritualidad, hablo de esos tiempos que la persona tiene que tener para estar solamente en silencio, en contemplación, no sé si del mar, en contemplación de un macetero en la casa, no lo sé, en contemplación y solamente respirar.
Le llaman también meditación, hay técnicas de meditación, hay técnicas de muchas cosas, pero esto pertenece a la dimensión espiritual. Yo cuando respiro, cuando inspiro, tomo el aliento de vida que me da esta existencia. Entonces, dentro de la dimensión espiritual está que yo lea la Biblia, por ejemplo, si soy cristiana, católica o evangélica, yo lea la Biblia, luego de leer la Biblia cierro mi Biblia y me siento y respiro. Y asimilo todo lo que esta Biblia me dijo, todo lo que llegó a mí de la palabra de Dios. Entonces, si soy de cualquier otra religión, hay, por ejemplo, hay rituales de meditación, hay rituales de encender una velita a un santito, hay rituales de contemplación. Por ejemplo, nuestras culturas andinas eran más de contemplación. Era ir a un lugar y quedarme simplemente respirando y ahí canalizaba yo el lenguaje divino, de la divinidad, llámese Viracocha, llámese Pachacamac, la divinidad entraba en mí cuando yo estaba en contemplación. Contemplación no es estar con el celular, no es mirar una película, no es nada, es estar en contemplación, para eso me ayuda la naturaleza, y ahí volvemos a la pregunta inicial. La naturaleza te permite estados de contemplación largos. Ahí está su aspecto sanador también. Entonces yo cuando voy, ahora, también puedo hacer de repente puedo tener un estado de contemplación, me pongo una silla de plástico bajo una ducha tibia y me quedo un rato sintiendo la ducha, el agua. El agua es un elemento. Estoy replicando lo que podríamos hacer si viviéramos en la selva, por ejemplo, de ir a los ríos, a bañarse en las cascadas. Esa es la razón por la que yo me quedé en Córdoba. En Córdoba, todo el verano y la primavera nos vamos a bañar a los ríos. Y estás ahí en los ríos, el agua te está dando, las cascadas, todo. Es tan sanador eso, tan sanador. Un día yo me sentí devastada por una noticia, devastada. Llegué a la casa, no tenía hambre, no tenía nada, y le dije a mi compañero, vámonos a la cascada. Si no tengo hambre, ¿qué me voy a poner a cocinar, a limpiar, a nada? Fuimos a la cascada, cuando volví mi cuerpo no pesaba, porque cuando la tristeza nos viene, el cuerpo pesa, todo el ser se contrae. Yo estuve en la cascada mucho rato y volví de allí y veía otra cosa. El mismo problema lo veía con esperanza, lo veía y decía, no, sí, sí va a sanar este familiar, sí, vamos a ir para adelante, sí, vamos a ir así. Entonces, nosotros tenemos que, la cascada es esta ducha tibia, una ducha tibiecita, sentada yo, puedo cerrar los ojos si quiero, puedo estar con los ojos abiertos, solamente contemplando ese momento. Entonces, la dimensión espiritual abarca, por un lado, esta contemplación, meditación, por otro lado, abarca también la parte de sentir que mi cuerpo es un templo sagrado. Entonces, por ejemplo, dentro de la espiritualidad y la trascendencia está agradecer por mi cuerpo, poner mis manos en mi corazón, agradecer ese latido que me acompaña, que está conmigo. Nuestro cuerpo es un templo sagrado y hay que cuidarlo también religiosamente, no solo físicamente, no solo emocionalmente, sino religiosamente. El autoabrazarme, quedarme autoabrazado, el tocar mi corazón, el ponerme las manos así, quedarme un rato, sentir el cuerpo, sentir qué hay aquí. Esta es mi existencia. Entonces, todas esas cosas yo creo que son importantes cuando hablamos de un diagnóstico, porque el cáncer es un diagnóstico, pero hay otros diagnósticos que también son muy difíciles para las personas de sobrellevar. Entonces, cuando yo acompaño a alguien, tengo que acompañar desde ahí, desde centrar mi energía. Es doloroso, yo con mi mamá sentía que a veces ya no daba más, y me iba y lloraba en el baño, y me daba dolor así de verla así. Y después me daba un duchazo y venía
como nueva, como nuevo. Entonces, es muy importante poder acompañar, por eso me gusta mucho eh, el nombre de este canal, de esta página, porque la esperanza es lo que hay que recuperar. No es el problema la muerte puede estar rondándome a mí, salgo acá, un loco ebrio me atropella, me fui. Ana, ¿no? La muerte es una certeza absoluta para todos. Ese no es el problema. El problema es cómo yo vivo hasta ese momento. Eso, el acompañamiento para mí es tratar de evitar el dolor y tratar de dar esperanza. Y es, Porque el dolor puede quitarnos la esperanza. me compartiste obviamente muy buena información como evidencia científica estudiada sobre la historia de la medicina germánica y el doctor Hamed. La nueva medicina germánica es que nos ayuda a comprender. Cuando yo comprendo lo que me pasó, se da el 50% de la sanación, digamos. Porque comprendo, por ejemplo, y voy a hablar de un caso personal. Mi mamá fallece y a los 6 meses a mí me sale un bulto acá en el área izquierda, como del estómago, por ahí. Caro, que era nuestra amiga, ella era enfermera, cuando lo toca, ella me dice, uy, Astrid, esto está feo, háztelo ver. Yo como había visto a mi mamá así y soy un poco más de la línea natural, dije, no, voy a esperar, voy a esperar. En eso que esperaba empecé a tener muchos problemas gástricos, pero muchos. No podía comer ají, no podía comer determinadas cosas, mucho dolor, hinchazón del estómago. Me voy a hacer una ecografía en Huaraz, donde un médico que ha trabajado en el INEM, y él me dice, observo acá en tu hígado un nódulo y en el duodeno un engrosamiento de no sé qué, de no sé qué. Y yo le digo, explíqueme eso. Y me dice, tienes que irte ya, porque a mí me parece que esto, o sea, como tú vienes de una mamá con cáncer, tú tienes una posibilidad casi directa de tener eso. Me fui así como si me hubieran dicho, yo ese día dije, y ahora miércoles estoy con tantos planes, tantas cosas, y esto, ¿cómo lo afronto esto? Y me acordé de algo que me había dicho Oscar cuando lo conocí recién, que él me dijo, si todo lo que has hecho, el día que te descubren un diagnóstico, sea cual sea ese diagnóstico, y tú dices, todo lo que hice me llevó a este diagnóstico, entonces haz todo lo contrario. Fue la razón por la que decidí irme a Argentina, decidí hacer un montón de cambios. Y conocí en Argentina, entonces llego en Argentina y en Argentina, eso es una cosa también importante, en Argentina la salud es un derecho. Entonces, eso que yo era extranjera, bueno, me estaba radicando porque al estar casada con un argentino, me estaban dando mi residencia permanente, pero yo me pude hacer un chequeo porque un día aterricé en la emergencia con el cólico que me revolcaba de dolor de estómago. Me hacen un chequeo, me hacen varios chequeos y me mandan a hacer endoscopía. Yo le daba vueltas y decía, ¿qué va a pasar ahora cuando me encuentren esto? ¿Qué va a ser? Estaba así y conozco como así es la divinidad, así es el universo. Conozco a un médico argentino, experto en medicina germánica. Y le digo, oye, no me quiero hacer la endoscopía, le digo, no quiero hacerme la endoscopía porque y si me descubren algo, ¿cómo voy a...? O sea, yo no quiero hacerme la endoscopía. Y él agarra y me dice, Astrid me dice, vamos a leer todo esto. Entonces le cuento mi historia, todo. Y él agarra y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tú estás viviendo el duelo, mira, habían pasado más de 10 años, casi 10 años, me dice, estás viviendo el duelo de tu mamá. Estás copiando lo que le pasó a tu mamá. Y tú no eres tu mamá. Tu mamá tuvo otra vida, tu mamá tuvo otra historia, tu mamá tuvo todo otro. ¿Por qué tú tendrías que repetir lo de tu mamá? No, me dijo, tú tienes otra vida, y de verdad yo soy tan distinta a mi mamá, soy muy decidida, hago miles de cosas que mi mamá no hubiera hecho jamás en su vida. Entonces yo agarré y dije, claro, y me lo quedé pensando y fue como mágico, como mágico, como mágico, como mágico. Pasó una semana de esto, él me llamó para ver cómo estaba,
porque yo estuve muy mal gástricamente, nunca más me volvió a molestar el estómago. Como ají, ahora que he venido a Perú, me estoy comiendo los ceviches habidos y por haber, estoy comiendo pan, todo y no me da. Entonces, la nueva medicina germánica, ¿qué dice? Dice, cuando tú tienes algo que te duele mucho, que te impacta mucho y lo vives en soledad y no lo procesas adecuadamente, eso te va a hacer un daño en un órgano en específico. Está mapeado, tiene sus mapas. Si uno entra en el internet como German New Medicine, va a encontrar los mapas, porque ahora hay mucho, mucho de esto. Y esos mapas te dicen por qué se enferman los órganos. En el caso del estómago, por ejemplo, en el caso mío del duodeno, era un tema, o del hígado, era un tema como de algo que no pude procesar en ese momento de acompañar a mi mamá con el cáncer. Yo creo que hay que estar abiertos a todo lo que complementa nuestro bienestar. Yo sé que los médicos, la mayoría no creen esto, además que los laboratorios médicos le hicieron mucha guerra a Rick Hammer, al creador. La biodescodificación también habla de esto, se basa en el trabajo de Rick Hammer, pero llega un poquito más, porque llegan a las emociones, llegan a la bioneuroemoción. Yo creo que comprender es una gran parte. Si uno lo lee es muy simple. Cualquier cosa que te haya dado un golpe muy fuerte, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la separación de una pareja, la muerte de una mascota, lo que quieras, un asalto en la calle donde te robaron algo muy valioso, eso va a traer semanas después todo un desajuste en tu hormonal, en tu equilibrio, en tu homeostasis. Si eso no se resuelve, que mayormente pasa eso, porque yo no es que me tomo el tiempo para vivir un duelo, no, inmediatamente ya tengo que trabajar, ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer el otro, entonces eso hace que solamente lo postergue y se alarga y hace de estragos y medio, daño y medio. Y una cosa que yo sí creo fervientemente, que ahora las guerras que están habiendo, el panorama internacional que se pone un poco denso, nos muestran que la gran tarea para mí, la gran tarea es dejar de ser consumistas. Porque si trabajáramos menos, necesitamos menos, tenemos más tiempo. Una cosa que yo observo mucho en Argentina es eso, la gente tiene tiempo. Ahora, bueno, no, porque ahora la crisis está obligando a la gente a tener 2 o 3 o 4 trabajos, pero cuando yo llegué en el 2022, la gente tenía tiempo para aprender nuevas cosas, para irse a bailar a las plazas, que es en lo que yo estoy muy metida, me voy, allí hay en Córdoba, en cada plaza hay para aprender a bailar tango, aprender a bailar folclore, aprender teatro, todo gratis, porque había todo un movimiento un poco distinto a la gorra, le dicen allá, que tú das la colaboración que tú puedes. Entonces, yo creo que en el Perú yo observo el consumismo, nos han metido tanto. ¿A qué? Hay que trabajar, trabajar, comprar, comprar, construir, construir, no, ya no. Yo, por ejemplo, ya no, yo decidí no tener ni mascotas, ni comprar casa, ni comprar nada. No, ya no, el mundo ya no da para eso. Y en tema de ropa, por ejemplo, yo agarro y digo, ya no te compres más, lo que tienes es todo lo que necesitas. Punto, se acabó. Mucho, mucho de nuestra salud descansa en esa agitación de trabajar más horas porque nuestras demandas económicas son altas. No, hay que reducir al mínimo, como vivían nuestros ancestros, en contacto con la naturaleza, con el otro. Si yo trabajo muchas horas, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para los amigos. Yo veo, ¿y para qué? Para ir al mall el fin de semana. ¿A qué? A comprar cosas que ni usas, cosas que luego tienes que botar. O sea, es un círculo vicioso insalubre totalmente. Entonces yo creo un poco que mi mensaje final sería un poco ese, ¿no? Busquemos alternativas, miremos otras cosas, vivamos más tranquilo, más lento, nada de estar tan apurado, más lento, más lento. Y eso, no canjear la salud por las cosas. Astrid, siempre un placer. Y finalmente, así en dos, tres líneas, ¿qué les puedes decir a los que están aterrados, ¿no? Con un diagnóstico o porque alguien tuvo ya las segundas generaciones? ¿Qué hacemos? A ver, desde tu voz.
Yo lo que siento muy así para de repente como idea final, ¿no? Que todo lo que nos sucede tiene una razón más grande que la que podamos comprender. Si nosotros nos diéramos cuenta cuál es el mensaje verdadero del cáncer, la vida sería distinta. Entonces, descubrir ese mensaje. ¿Por qué me enfermé? Vivo feliz, estoy donde quiero, haciendo lo que quiero, estoy con quienes quiero. Muchas veces las familias se convierten en las cárceles de donde nunca salimos. Entonces, yo a mis hermanos siempre les digo, yo los quiero mucho, pero bueno, estoy lejos, o sea, ahora me fui a vivir lejos, mis dos hijos viven, uno en Perú, uno en Alemania, y yo pensaba eso, a veces pensamos que tenemos que estar todos juntos todo el tiempo, no es cierto eso. Miremos el cáncer desde eso. ¿Qué me está diciendo hoy día el cáncer? ¿Mi cáncer o el cáncer de un ser querido? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué cambios hay que hacer? Y no solamente vivir el drama el diagnóstico, el tratamiento, lo desesperado, no, sino qué mensaje profundo. Por eso es importante sentarse, meditar, contemplar y profundizar. ¿Qué me está diciendo en la quietud? ¿No? Entonces, para mí sería ese mi mensaje final. Como decía esta amiga, mi maestro el cáncer, ¿qué te viene a enseñar este cáncer? ¿Qué te viene a enseñar? Por favor, si puedes repetir dónde ubicar este libro para quienes nos están viendo y Sí, luego, se llama, está en Amazon. Se llama Mi Maestro el Cáncer. Así se llama. Escrito por Tayana Bedregal. Tayana, así, Tayana Bedregal. Tayana, ajá, Tayana Bedregal. Uh-huh. Obviamente es un libro en el que también son mencionados Oscar Ciccone y Astrid Huerta. ¿Dónde te ubican, por favor, alguna página? Porque yo sé que luego de escucharte con tanto conocimiento van a querer. O me pueden ubicar como con mi nombre, Astrid Huerta Guevara, así estoy en el Instagram, así estoy en el Facebook. Y si me mandan mensaje por ahí, les doy mi teléfono, ya nos coordinamos. Y si hay algún acompañamiento que hacer, alguna cosa que hacer, con todo gusto, yo encantada. Ese es el último trabajo que estoy haciendo allá en Argentina. Estoy trabajando así chiquitito nomás para contarte en una propuesta terapéutica que le he llamado justo eso, una terapia integrativa vital. Y se llama Iyarimui, Qué bonito. Y la ya, luz del sol, Iyarimui. Entonces he atendido varios pacientes allá en Argentina, personas con las que han tenido diferentes diversidad de sintomatología, y aplico de todo lo que la vida me puso al alcance, y por eso se llama integrativa, porque trato de integrarlo todo para el bienestar. Entonces estoy en esa tarea ahorita, porque estoy construyéndola desde la forma como construía la sabiduría, se construía en la sabiduría andina, ¿no? Desde la filosofía, desde la vertiente filosófica, que es que todo está integrado y todos somos todo. así es. Entonces, por eso estoy ahorita en este traspase de lo que dicen mis redes, de lo que hacía antes a lo que quiero hacer ahora. Qué lindo, En esas todo un cambio. emociones también son buenas. Es que el mundo andino es mágico, es una escuela o un libro abierto. Si todos los citadinos pudieran ir hacia la zona rural y aprender a compartir, no tendríamos niños egoístas o hijos únicos que solo piensan en sí, no hay solidaridad, no hay empatía. El mundo sería más tierno, más solidario, diferente. Gracias, Astrid. Exactamente. Como siempre, un fuerte abrazo y gracias por todo tu Un conocimiento abrazo. compartido. Igual también para ti. Un abrazo. Gracias. Diálogo